NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Voy a saludar en Caracas al líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky. Señor Capriles, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Andrea Bernal lo saluda. Bienvenido. Hola Andrea, muy buenas noches y saludar a todas las personas que nos ven de nuestra América Latina. La pregunta de cajón ante lo que estamos y lo que usted está viviendo en Venezuela. ¿Ofendió usted o no al Poder Judicial, señor Capriles? Bueno, yo creo que la libertad de expresión que tiene cualquier venezolano, esto de querer ahora el delito de vilipendio, que eso no existe, incluso en nuestra legislación, yo creo que es un tema es otro elemento más muy grave que se introduce en todo lo que es el debate interno en nuestro país. Yo creo que la intención, lo que hay, Andrea, es de que los venezolanos tengamos miedo de expresarnos, que no digamos cuál es la realidad de las instituciones, que desenmascaremos esas instituciones. Mira, si ejercer un recurso en nombre de millones de venezolanos, eso significa ofender a la institución, a la justicia, lo que nos hace pensar que en nuestro país el Tribunal Supremo de Justicia jamás entonces va a ser una institución que defienda la justicia. Precisamente los juicios son para que las personas puedan evacuar las pruebas, demostrar que tienen la razón, que les asiste la razón y que la sentencia pueda ser, digamos, lo que refleje la realidad que ha sido presentada en el juicio. Yo creo que esto es como muchas de las otras cosas que hemos visto durante los últimos días en nuestro país, es de que los venezolanos tengamos miedo de hacerle frente a quienes tienen secuestradas esas instituciones y a quienes gobiernan a través de ese secuestro institucional. Señor Capriles, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que imponía una multa en su contra y además le pidió a la Fiscalía que evaluara procesarlo por lo que consideró eran conceptos ofensivos en este recurso de impugnación. ¿Teme Enrique Capriles que lo metan preso? Bueno, te saludo, Jason. Mire, yo la verdad que el que no la debe no la teme. Yo estoy aquí firme, abrazado a la verdad, voy a seguir defendiendo la verdad de los venezolanos. Todos estos casos y todas las amenazas lo que tratan es de escandalizar, desviar la atención. Nosotros en Venezuela estamos viviendo una situación de crisis económica terrible. Somos el país que tiene la inflación más alta del mundo. Somos un país que sufre las consecuencias de la política económica equivocada, fracasada de este gobierno, lo que genera escasez, desabastecimiento. Hemos tenido ya 3 devaluaciones en nuestra moneda, tenemos unos índices de violencia que no tienen ningún otro país en América Latina, somos el 5º país más violento del mundo. Todo esto, Jason, es tratar de que la atención, que la prensa, que los titulares en los medios de comunicación sean la persecución, sean una cacería contra quienes estamos construyendo una alternativa para que, bueno, la población, nuestro pueblo desvíe la atención y que la atención no esté donde tiene que estar, que son en los graves problemas económicos, sociales. La situación, por ejemplo, ayer, fíjate, un rayo, nuevamente se incendia una de nuestras refinerías, después otra de las refinerías queda un apagón, la desconecta. Bueno, la situación que hay en la industria petrolera es una lista larga de los problemas que tenemos los venezolanos y que el gobierno, ante su debilidad, lo que busca es esto: amenazar, intimidar, decir que nos va a meter preso. Yo aquí estoy listo, los espero que vengan por mí, porque con ello no van a callar ni la voz de millones de venezolanos, ni van a evitar que millones de venezolanos sigamos construyendo un cambio, porque Venezuela va a tener un cambio más temprano que tarde. Nuestro país va a tener un cambio impulsado además por millones de venezolanos en el marco de la Constitución, pacíficamente, democráticamente y electoralmente. ¿Y cuál sería, señor Capriles, la situación de Venezuela en el caso que usted fuera a prisión, como usted está diciendo, de aquí los espera, con una mitad de venezolanos que votó por usted en las elecciones pasadas? ¿Qué pasaría con esa mitad de venezolanos, con ese pueblo venezolano que votó por usted? Bueno, la verdad, Andrea, que darte la respuesta a esa pregunta yo no la tengo.
Yo creo que el gobierno, si quiere, digamos, que aquí se produzca alguna situación de revuelta popular, de desconocimiento, bueno, que siga con por ese camino de la represión, que creo que se va a encontrar con un pueblo que hasta ahora ha sido muy tolerante, muy pacífico, que nosotros estamos orientando para que las salidas sean democráticas, constitucionales. Pero bueno, es una decisión que puede tomar el gobierno, habrá que ver cuál es el costo de querer encarcelar. A mí me toca ser la voz de millones de venezolanos, conjuntamente con todo lo que hemos construido en la unidad, y estamos seguros que hoy representamos la mayoría del pueblo venezolano que busca cambio, que quiere cambio, que nosotros ofrecemos una alternativa de cambio, lo hemos dicho muchas veces, nosotros no somos la oposición, nosotros somos la solución a los problemas que viven los venezolanos, problemas que se siguen acumulando, problemas que no tienen ninguna respuesta por parte de este gobierno incapaz, porque ha quedado más que claro en todos los indicadores en nuestro país, por donde veamos educación, salud, la inflación, la devaluación, la escasez, desabastecimiento, todo es en negativo. No hay un solo indicador que en nuestro país pueda decirnos que las cosas andan por buen camino. Todas las decisiones lo que nos han hecho es hasta ahora retroceder y bueno, pareciera que no hay ninguna señal que nos indique a los venezolanos que esta situación va a cambiar con quienes están al frente del gobierno. Señor Capriles, recordemos las horas después a lo ocurrido el 14 de abril. Usted convocó a una multitudinaria marcha hasta el Consejo Nacional Electoral para pedir el reconteo de los votos. Marcha que tuvo que echar para atrás una vez también el gobierno de Nicolás Maduro o el chavismo en ese momento dijo que podrían presentarse actos de violencia. Mucha gente dijo que era una actitud sensata. Muchos también dijeron que se trataba de echar para atrás y de aceptar la derrota. Pero ahora usted ha dicho que el gobierno, si lo quiere meter preso, le eche pichón, refiriéndose a un término de echar para adelante en Venezuela y diciendo que esta vez no respondería por las acciones del pueblo venezolano. ¿Qué puede pasar? ¿A qué se refiere? Bueno, porque yo creo que una situación de ese tipo, creada artificialmente, yo creo que nosotros hemos dado señales claras de nuestro altísimo sentido de responsabilidad. Yo quiero que en nuestro país, y entendemos que además es el sentimiento mayoritario de los venezolanos, queremos que exista un cambio democrático, constitucional, pacífico, electoral. En efecto, creo que nuestra responsabilidad es conducir digamos, a nuestro país, este proyecto de esa forma, no permitir que los peines que coloca el gobierno, que algunos que quieran atajos, nos vayamos nosotros por los atajos, que al final esto desencadene en algo muchísimo peor que lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una constitución, nos permite la constitución salir democráticamente de este gobierno, así queremos hacerlo, así va a ser, digamos, así tiene que ser el futuro. Todas nuestras acciones irán orientadas a salir democráticamente de este gobierno fracasado, ilegítimo, y bueno, si el gobierno pretende darle un golpe a la Constitución, el gobierno pretende llevarse por delante todo, bueno, estará, sin duda alguna, se encontrará un pueblo que le hará frente a esta situación. Yo creo que el 8 de diciembre, donde tenemos unas elecciones nosotros municipales, son unas elecciones claves. Para nosotros puede ser un plebiscito, unas elecciones claves para que los venezolanos nos expresemos todo nuestro descontento, para permitir que esa sea la puerta que abramos nosotros para las otras, digamos, lo que va a ser las vías que la Constitución nos permite para cambiar a este terrible gobierno que tenemos nosotros en nuestro país. Pero quizás, señor Capriles, podemos ver que hay una oposición con menos entusiasmo, no tan enfocada como en estas elecciones del 14 de abril, por en estos meses enfocarse, valga la redundancia, en deslegitimar al gobierno de Maduro, y en realidad en torno a ese tema, tanto nacional como internacionalmente, no se ha logrado nada. Bueno, Andrea, esa es precisamente la lucha difícil que tenemos los venezolanos. Tenemos que no solamente luchar a lo interno, sino luchar internacionalmente
para que en nuestra América Latina las banderas que levantemos sean las banderas de la democracia, de la alternabilidad, no de las complicidades por intereses económicos. El petróleo nuestro ha servido para comprar muchas lealtades en toda nuestra América. Yo creo que tenemos una responsabilidad, quienes estamos construyendo esta alternativa en Venezuela, una responsabilidad histórica para que esta no sea la suerte del futuro de nuestra América Latina, donde los intereses económicos se lleven por delante los principios democráticos y constitucionales. Esa es la gran lucha que tenemos nosotros los venezolanos, y esa lucha la tenemos que dar y la estamos dando, y le tocó a otros países en otros tiempos, ahora nos toca a nuestra Venezuela. Yo creo que parte, digamos, de la responsabilidad, y tú hablas de lo que se pueda percibir. Yo creo que las cosas tienen sus momentos, hay momentos de clímax, de mucha, digamos, de mucha presencia en las calles, de concentraciones multitudinarias, después bajan, generalmente son cuando hay los procesos electorales, pero lo más importante que yo le pudiera indicar a ustedes y a las personas que nos ven en otros países, que el tiempo de la improvisación, nosotros no estamos improvisando en la construcción de este camino, nosotros tenemos claro qué es lo que hay que hacer. Y el gran reto, si yo tuviera que, digamos, resumir en una frase cuál es el gran reto que tenemos nosotros los venezolanos, es de vencer democráticamente con las reglas de este gobierno, es vencer democráticamente a quienes no son demócratas. Ese es el gran reto que tenemos nosotros los venezolanos, que estamos construyendo la alternativa del siglo XXI, de tener un país donde impere la democracia, la separación de poderes, el progreso para los venezolanos. Ese es el reto y lo hemos asumido. Y este cambio que queremos lograr en Venezuela, no queremos que sea un cambio de 48 horas ni de 72 horas, no queremos aventuras, nosotros queremos que el cambio llegue para quedarse, para que tengamos un piso firme de construcción de la Venezuela del futuro y del progreso para todos los venezolanos. Señor Capriles, tenemos el debate abierto también a esta hora en nuestras redes sociales, @NTN24. La gente empieza a preguntar, usted anunció que acudiría a organismos internacionales. Este es un mensaje de @Joseviña y dice, buenas noches, quisiera saber qué espera lograr incluso si los organismos internacionales fallan a favor. Bueno, yo, y lo quiero reiterar, yo le dije a los venezolanos que yo iba a defender sus derechos con todo lo que humanamente tenemos, hasta con la vida, pero la vida de Capriles, no la vida. Yo no voy a exponer a los venezolanos para que venga un gobierno fascista y los asesine y que exista una masacre de nuestro pueblo, porque además yo no creo en eso. Yo creo en que los cambios se pueden lograr, en los tiempos que vivimos se pueden lograr pacíficamente, de constancia, la perseverancia. Entonces yo voy a defender los derechos de los venezolanos en cualquier instancia. Aquí cerraron las puertas los que el pueblo llama los enchufados, que tienen secuestradas las instituciones. Maduro está en el Palacio de Miraflores porque, de acuerdo a esas instituciones o con el control de esas instituciones, lo tiene allí. La institución para mí más importante es el voto del pueblo, nuestro voto popular. Esas instituciones le han dado la espalda a los venezolanos, a la mayoría de los venezolanos. Nosotros tenemos como país la posibilidad de ir y ejercer nuestros derechos en instancias internacionales, instancias que digamos que son ley en la República, los tratados internacionales son ley para los venezolanos, los tratados que ha suscrito nuestra República. Entonces, a esas instancias internacionales acudiremos a ventilar nuestro juicio allá, a ganar, a que los derechos de los venezolanos no estarán solos. Aquí estamos para defenderlos y sabemos que hay instancias internacionales donde podemos velar esos derechos, donde podemos defender los derechos de los venezolanos. ¿Cuánto tiempo tardará esto, Jason? Andrea, no lo sabemos, no depende de nosotros. Ahora, esto no frena la lucha. No es que nos vamos a sentar y nos cruzamos los brazos y esperamos a ver que los cambios se den solos. No, aquí tenemos que construir una fuerza mucho más grande. Por eso yo llamo a la gente a salir, a no perder jamás, renunciar al poder de nuestro voto, al poder de expresarnos. El gobierno no quiere que votemos, el gobierno quiere, con ese secuestro institucional y con la apatía y con la indiferencia y que los venezolanos renunciemos al ejercicio de nuestros derechos, permanecer eternamente en el poder. Esto requiere de la participación, no de lo que vaya a hacer Capriles, sino lo que vaya a hacer cada venezolano para ser protagonista del cambio que queremos y que soñamos y que está en nosotros poder alcanzarlo. Ahora, usted ha dicho que el 8 de diciembre en las elecciones municipales
el pueblo venezolano va a un plebiscito. Maduro ya contestó diciendo que cuál plebiscito si él no es candidato. La pregunta es, ¿tiene conciencia el pueblo venezolano de que eso será así, de que puede ser una medida de temperatura al gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, Andrea, está en nosotros. Precisamente yo he asumido, y así se lo pedimos a todos los sectores que conforman la unidad, yo quiero ponerme al frente de todo lo que es, digamos, la campaña, la jefatura de la campaña para el 8 de diciembre, para que los venezolanos no solamente elijamos a nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, sino que también esto sea una gran oportunidad de expresarnos como pueblo, poder allí todo este descontento por esta terrible situación económica. Hoy los venezolanos son más pobres de lo que eran antes. Hoy el salario mínimo es de los más bajos de toda nuestra América. Todo ese descontento, ir y expresarlo el 8 de diciembre. Porque si el 8 de diciembre, como en efecto nos hemos propuesto, y si hacemos las cosas bien, así va a ser, vamos a ganar ese proceso electoral y eso va a significar abrir la puerta para lo que venga. ¿Qué vendrá? Bueno, hay que consultarlo, hay que discutirlo. Hay varias alternativas que establece nuestra Constitución. Es el gran reto que tenemos, Andrea, de convertir esto. Obviamente, el señor Nicolás Maduro, a él no le interesa que el 8 de diciembre los venezolanos hagan esa elección sirva para expresarse de su gobierno que va palo abajo, como decimos nosotros los venezolanos. Este es un gobierno en decadencia, este es un gobierno que no solamente hay que ver cómo es su forma, de dónde viene, cómo surge este gobierno, sobre un proceso electoral cuestionado, sobre una elección que se roba y que no se ha logrado, digamos, que las cosas cambien porque controlan las instituciones, y es un gobierno que no ha tenido ni siquiera, digamos, lo que llaman la luna de miel, que es cuando un gobierno arranca, generalmente siempre cuenta con un alto índice de popularidad, de apoyo. Todo lo contrario a lo que nosotros tenemos hoy día. Ellos fabrican encuestas artificiales, ya estamos acostumbrados los venezolanos a ver esas encuestas, pero las encuestas, digamos, que no publican, indican claramente que este es un gobierno que tiene alrededor de 30% de apoyo. Algunos dirán, bueno, pero eso es muchísimo, pero es que en Venezuela 30% el presidente Chávez llegó a tener 80% de aprobación, 70% de aprobación. Este gobierno, como va en unos meses, ¿cuánto será su aprobación? Probablemente tenemos que llevarlo a 20 para que los venezolanos entonces, con esa base de apoyo tan grande, con ese apoyo de nuestro pueblo tan importante, no exista forma ni que nos roben la elección, ni que con el secuestro institucional impidan que nuestro pueblo pueda expresarse. Es el gran reto que nosotros tenemos, yo se lo quiero decir, en Venezuela para poder ganar elecciones. Amigos que nos están viendo de nuestra América Latina, para ganar elecciones en Venezuela, elecciones nacionales, usted tiene que ganarlas por nocaut, como decimos utilizando el argot de boxeo. Usted tiene que ganar por nocaut, porque si usted tiene una elección que la gana por 4 o 5 puntos porcentuales, con el control institucional que ellos tienen y con las triquiñuelas que ellos hacen, no hay forma de ganarle la elección. Yo gané la elección del 14 de abril, pero digamos, ahí está en el reclamo, pero la elección del 16 de diciembre, que sí la reconocieron, ¿por qué la reconocieron? Porque gané por nocaut. La diferencia fue tan grande que no hubo forma que nos robaran ese proceso electoral. Igual tiene que ser en todos los procesos electorales a futuro. Y yo quiero además hablarle con la mayor verdad y transparencia a los venezolanos. Esa es la realidad que nosotros tenemos y esa es la realidad que tenemos que enfrentar. Es la realidad que tenemos que cambiar para que en el país no tengamos a futuro más estas situaciones de control institucional, que al final no es el gobierno el que está porque cuenta la popularidad y el apoyo, sino es el gobierno que está por control de las instituciones. Sí. Enrique Capriles, antes de terminar quiero preguntarle por un caso que cobra mucha importancia en Venezuela, es el caso del comisario Iván Simonovic, que fue condenado por varias de las muertes que dejó el golpe de Estado de 2002 y que ha sido operado recientemente de peritonitis. En Venezuela varios sectores, la familia de él incluso están clamando por una medida humanitaria. Además, recordemos el ex vicepresidente chavista José Vicente Rangel dijo que había un riesgo político si este hombre llegara a morir en prisión. ¿Usted qué piensa sobre el caso de Simonovic? Jason, Simonovic no solamente que es, y lo sabe toda Venezuela, el comisario Simonovic es inocente,
una persona que tenía un cargo administrativo y después quisieron responsabilizarlo por la muerte, donde los venezolanos nunca obtuvimos la verdad, tristemente, como muchas otras muertes en nuestro país que pasan al olvido, o el gobierno trata de politizarlas, de ponerle un color político. Esa es la realidad. En nuestro país son asesinados más de 50 venezolanos todos los días y no tienen justicia. Y el caso del comisario Simonovic lo utilizaron como un trofeo como para tratar de que la gente creyera que habían, lograron encontrar al responsable, al supuesto responsable. El comisario Simonovic es inocente, lleva 8 años preso, más de 8 años preso. Lo convirtieron en un trofeo. No solamente que el comisario Simonovic ya debería estar en su casa, sino además han sido, el fascismo del que habla el gobierno. El comisario Simonovic hace poco fue operado, lo pelotearon de un sitio a otro y bueno, tuvo la suerte el comisario Simonovic que llegó y le pudieron determinar porque se ha podido morir en esa situación. Hace rato que ha debido proceder una medida a favor del comisario Simonovic, como de muchos otros venezolanos. En Venezuela hay, que lo oiga el mundo, en Venezuela hay presos políticos, no políticos presos, como quisieron en un momento dado en un juego de palabras. No, en Venezuela hay presos políticos. Y el futuro que nosotros queremos en nuestro país es que nadie esté en la cárcel por sus ideas, por su forma de pensar. Estos que están hoy al gobierno decían y dicen todavía que ellos eran los perseguidos del pasado. Bueno, esos que se decían los perseguidos del pasado se convirtieron en los verdugos del presente. En perseguir a venezolanos, no solamente es el comisario Simonovic, hay otros más que están en prisión. Hay ahorita, por ejemplo, y con esto termino, hay una persona que trabaja directamente conmigo, que fue mi jefe del despacho, que ha sido coordinador 2 veces en la campaña electoral en el estado Miranda. En este momento fue allanada su residencia, una orden de captura contra él. Es la persecución, como les decía antes, para generarle miedo, intimidación a los venezolanos. Yo le pido a los venezolanos fortaleza, no dejarse vencer por el miedo, ni dejarse vencer por un gobierno impopular que lo que quiere a través del miedo es que los venezolanos no nos expresemos. Hoy más que nunca tenemos que expresarnos. No tenemos medios de comunicación, hoy algunos lamentablemente censurados. Bueno, busquemos cualquier espacio que tengamos para expresarnos y que no solamente el mundo, sino nosotros mismos podamos conocer las situaciones que ocurren. En ETN 24, con los protagonistas de la noticia para toda América Latina y Estados Unidos, voy a agradecerle a Enrique Capriles Radonsky, el líder de la oposición venezolana, que nos acompañaba desde Caracas, Venezuela. Un gusto haberlo tenido. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad no tiene contratista de la Claudia de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente del debate. Comenzamos. Lo que significa este libro. ¿Hacia dónde